estamos grabando. Entonces quiero extenderle mi saludo. Buenos días, don ingeniero. Vamos a empezar la clase. Pues va a estar un poco improvisada, ¿no? Bueno, esto no necesito ahorita. A ver, bueno, nos habíamos quedado en que habíamos confiado en lo que hizo pues el programa. Sacamos las cantidades de refuerzo y como habíamos configurado pues los requisitos sismo resistentes, pues habíamos asumido de que eso seguramente pues cumplía todo en cuanto a la norma. Habíamos hecho un Excel para las vigas, habíamos hecho un chequeo sencillo de resistencia de diseño versus resistencia requerida, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, digamos que eso fue lo último y procedimos ya fue a dibujar un pórtico, bueno, una columna de hecho, y hasta ahí llegamos. Sí. Entonces, pues ahora digamos el objetivo, pues ya la siguiente parte del taller es revisarlos como si fueran unas pórticos especiales. No, no me gusta el café, pero bueno. Listo. Entonces, eh, el principio, tanto como para vigas como para las columnas, es el mismo, o sea, es flexión. Ya en la anterior habíamos visto algo de que cuando la sección de la columna es muy grande, funciona como si fuera una viga, porque pues la capacidad a compresión es muy alta, mientras que a flexión pues nos va a ser un poco más exigente. En eso mismo se basa la norma para establecer estos requisitos. Entonces, los requisitos de las columnas prácticamente se pueden resolver como si fueran vigas. Entonces, vamos a ver. No sé si lo hago aquí o en otro documento, ingeniero, usted que ve. No, porfa, en otro. Listo. Entonces, vamos haciendo uno nuevo en blanco de nuevo. Entonces, abramos simplemente el archivo en ETABS y seguimos con esto. ¿Sería cacharreado el ETABS? Estabas como entendiendo lo de los videos anteriores, no haciéndolo alternamente con ETAP, sino más bien como, pues sí, los videos son largos, pero viendo como el desarrollo, entendiendo del porqué de eso. Iba a comprar otro computador para poder tener dos pantallas, porque se me reducía mucho video, ETAPS, Claro. bueno, y todo, pero ahí iba como en los videos por ahora todavía, pero el ETAPS ya me está corriendo bien y todo. Pienso Ah, me hacerlo alegra. en estos días en las noches. Bueno, ahorita voy a establecer los títulos, el sistema de numeración. Está muy bien, porque este sí es de práctica y práctica y práctica. Voy Sí. a poner en Arial. Estilo uno, estilo 2, estilo 3, estilo 4. Ahí para tener la navegación aquí a la izquierda. Ujú. Parece que... Listo. Bueno, a ver, hagamos una pequeña introducción como para establecer el concepto, ¿no? Vale. Sí, página, márgenes estrecho. Bueno, si hay un ruido al fondo es... Bueno, ya lo expliqué. Listo. Eso. Pongamos... A ver. Aquí no hay una...
Mm, bueno, en vigas, vamos a empezar viendo las vigas. Pongo acá, que como muy difícil dibujar ahí. Eso. En vigas, bueno, ya habíamos visto que el comportamiento de la viga se podía casi que aproximar como si fuera solo un refuerzo de tensión y pues si tengo una altura, pues aquí tengo peralte efectivo. Entonces habíamos visto de que pues con el bloque equivalente de Whitney sí, había un factor A, había un factor beta 1 y un eje neutro, que es pues, la distancia que se considera efectivamente comprimida. Entonces el C por 0,85 pues tenemos A y 0,85 es el prima C. Y aquí tenemos una compresión en el concreto y acá una tensión en el acero. Y que esto está ubicado a la mitad de A porque es un rectángulo. Y esto está ubicado a D. Por lo tanto el brazo lo podríamos escribir como momento nominal igual a D menos A medios. Bueno, eso ya lo habíamos entendido. Digamos que eso nos trabajaría para cualquier combinación que nosotros necesitemos de cargas mayoradas. Esto es U porque son últimos, o sea mayoradas. Hasta ahí ya habíamos comprendido el mensaje, eso es lo que hace TAPS. Obtiene de un diagrama de momentos. Entonces aquí está la carga muerta. Por aquí puede estar la carga viva. Por aquí está un efecto del sismo. Y ahí está el efecto del sismo en el otro sentido. Y pues con las combinaciones tenemos U1, U2, U3, teníamos como 7 combinaciones. Obteníamos una envolvente más o menos así. Entonces estos son los MU. Y para cualquier sistema, DMI, DMO o DES, es igual. Tenemos D menos A medios. Y bueno, este es el, digamos, la forma más fácil, pues considerando un solo refuerzo. Y eso incluso lo podemos hacer matemáticamente y resolver que pues que si C es igual a esto, pues A necesariamente es igual a fuerza de compresión, que sería 0,85 F', por ahí por B, entonces B dividido entre A sub S por F. Y luego para calcular pues la fuerza, pues y el momento nominal siempre va a ser T sub S por D menos A medios. Entonces, eso era el principio de las vigas. Y si le ponemos más refuerzo, pues aquí aparecen más términos. Por ejemplo, pues sería AS' por FY por D menos D'. Entonces este aumenta un poquito el aporte por compresión. Que como habíamos visto, por ejemplo, cuando sacamos el acero requerido, pues casi quedaba exactamente lo mismo. Eran En ETAPS y con el Excel, Excel, sí. sí. Bueno, este digamos es el trabajo de una viga, de cualquier viga. Pero hay unas vigas, cuando ya las vigas forman parte de un pórtico. Bueno, vamos al caso más general. Entonces,
estudiando terremotos y viendo colapsos de estructuras, pues se dieron cuenta que se suponía que con un valor superior a este, la estructura debería colapsar la viga, ¿cierto? Porque esa es la resistencia máxima que puede desarrollar. Pero se dieron cuenta que esto no sucedía, que incluso pues aumentaban las energías, aumentaban los efectos del sismo y las vigas no colapsaban. Entonces se preguntaron pues por qué estaba sucediendo y por qué no colapsaban si se suponía que a esa resistencia falla. Entonces se encontró, después de hacer unas cuantas investigaciones, que el acero era más responsable de lo que parecía pues técnicamente. Entonces, si recordamos el comportamiento del acero, si esto es la deformación del acero y esto es el esfuerzo en el acero, ese no es. Este es el esfuerzo del acero. Entonces, el acero se comporta aquí a un FY, sigue este comportamiento y luego a este punto es el que lo conocemos como FU y este punto es el que lo conocemos como FY. Entonces, nosotros hemos dicho que aquí ya se considera que la viga o cualquier estructura que esté, bueno, que el acero falle, mientras que acá se considera que el acero colapsa. Entonces resulta que una de estas partes, la viga no colapsaba justamente aquí, sino un poco más acá. En los efectos sísmicos, las vigas colapsaban por acá arriba. Entonces, ahí se dieron dos frentes de investigación, ¿no? Un frente que intentaba calcular toda esta curva, o sea, ya, pero no con el acero, sino con el concreto. Entonces, si recordamos el concepto de módulo de elasticidad, el módulo de elasticidad, pues el acero se comporta más o menos así. Este sería el comportamiento del concreto reforzado, o sea, concreto y acero. Entonces, la primera línea de investigación fue estudiarlo así, intentar determinar esta curva. Hay muchos modelos que esto se llama bilineal, bueno, biparabólico. Ahí, o sea, se considera este modelo lineal hasta cierto punto y luego una parábola. Estudiar este método para generar ecuaciones en función de la deformación del concreto, para determinar el módulo de elasticidad y con ello intentar. Y la otra frente de investigación fue simplemente dedicarse al acero y ver qué valor sería prudente, un valor más alto. Entonces, de esas investigaciones, pues, esto es lo que conocemos como entonces, esta investigación nos da el método de momento-rotación. Entonces ellos encontraron que a medida que los pórticos rotan, hay una relación del momento. Son diagramas de histéresis, algo más o menos cargando, descargando, cargando, descargando, cargando, descargando, cargando, descargando. Entonces ellos, haciendo sus investigaciones, sus ensayos con el concreto reforzado, vieron que una vez sale del rango elástico, se genera una tangente. Entonces esta tangente se parecía a este comportamiento y entendieron que lo que deberían hacer es un gráfico de momento-rotación. Esto se puede hacer, bueno, hay programas que lo hacen, por ejemplo CPCAD y otros pueden hacer esto. Pero pues se necesitan una curva, esfuerzo de formación del concreto que esté determinado fuera del rango elástico. Entonces esta es la entrada y esta sería la salida.
yo tengo eso, puedo determinar para qué momento, para qué ángulo de giro del pórtico. Entonces, ¿qué se necesita? Pues para una estructura especial se compara con el 80% del momento nominal que yo necesito para el caso del sismo. Bajo ciertos rangos del ángulo puedo determinar si mi estructura tiene un buen desempeño o no. Entonces, esta línea es mucho más complicada, pues este sistema de especialización, eso es, pues más que todo eso, este es temas de investigación, ¿no? O sea, evaluar vigas, ensayarlas y ver exactamente en qué valor falla. Entonces, se supone que uno tiene que buscar ese ángulo. Mientras que esta simplemente se dedicó a mayorar. Entonces, el esfuerzo esperado se asumió porque esto no lo midieron, igual a 1.25 FY. Entonces, luego de hacer tantas pruebas, vieron que lo más prudente era considerar aquí un 25%. Ensayaron con otros valores, pero el que se parecía más cuando yo hago el análisis, evalúo con este FY nuevo, saco un momento que en este caso, por ejemplo, con las condiciones propias de la viga se llama MN, con este FY se llama momento probable, y la viga ya no es TS sino por 1.25, y el concreto pues no tiene más resistencia que la misma resistencia que siempre ha tenido, pero esto genera un momento más grande. No es 1.25 FY, pero MN, pero pues, se va a parecer bastante. Pero más se parece a MN que a 1.25 MN. Entonces, cuando esto rota, la viga genera una excesiva fuerza de tensión, una tensión tan grande, y cuando actúa en el otro sentido, una tensión muy grande, esto lo que genera es un cortante. Entonces, si yo tengo esta fuerza a la izquierda y esta fuerza a la derecha, bueno, pongámosle T con 1.25 FY. Esta fuerza genera un cortante esperado. Eso sucede en vigas y sucede en las columnas. Entonces la norma nos dice, bueno, limite este cortante esperado, limítalo, tanto en vigas como en columnas. Entonces, y por ejemplo, este sería el cortante de diseño para las columnas, y esta sería la fricción de diseño para las vigas. Entonces, yo puedo olvidarme de las cargas, me puedo olvidar siempre que yo chequee esto. Si esto cumple, pues yo estoy cumpliendo los requisitos especiales para la viga. Pero pues obviamente tengo que cumplir esto no se me, pero sino que yo puedo acercarme más al refuerzo haciendo esto que a veces haciendo esto, porque de pronto me exija, por ejemplo, cuando exige el mínimo, uno dice, no, pues me dio el mínimo, con eso cumple, y a veces si yo le pongo mucho refuerzo a la viga, puede estar dañando la columna y con el mínimo tal vez no me cumpla. Entonces eso es lo que la norma nos está limitando aquí, ¿no? Que primero falla obviamente la viga, luego falla la columna, no haya, por ejemplo, tabs no te va a chequear efectos columna corta, pero con este método uno sí encuentra que cuando la viga está muy pegada a otra viga, no, la columna no te cumple cortante, a pesar de que ya hayas establecido el BU de la columna y lo hayas chequeado y te cumpla todo. Cuando se hace este procedimiento para columnas, cuando tienes dos vigas muy cerca, por ejemplo, no cumple ni por nada, a pesar de que ya haya cumplido todas las cargas, todas las vigas. Digamos que ese es un método, un mecanismo de controlar, pues. Entonces, para vigas, si tenemos un momento plástico, ya se supone que la viga colapsa. Ella colapsa con un cortante. Bueno, no le pongamos eso, pongámosle cortante gravitacional. ¿Por qué? Pues porque aquí hay unas cargas que no se nos debe olvidar.
que son la carga viva y la carga muerta. Entonces, esto que me bajen, cuando la viga colapsa, se forma una articulación plástica, que habíamos hablado algo de eso. Uy. Si la viga colapsa, pues ya no puede cargar. Bueno, pues las cargas no desaparecen. Pues normalmente, por ejemplo, si estuviéramos en un edificio y colapsa, pues nosotros todavía estamos ahí, entonces el edificio no pierde sus cargas. Pero la columna, pero la viga tiene que ser capaz de permitirme a mí salir del edificio. Entonces, tenemos aquí un cortante de gravedad. Cortante de gravedad. ¿Y por qué? Pues porque si tengo una viga, tengo un nudo rígido, y se me forma una o dos articulaciones plásticas, pues si yo tengo aquí una carga, que es igual a D más L, pero esto es una carga, entonces si a esto le llamo LH, pues la carga que hay aquí va a ser la carga W por LH medios, y esta también. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque como es una articulación, pues aquí el momento vale 0. Momento 0. Entonces ambos cortantes son del mismo valor. O muy aproximado, pues, porque pues, de pronto la falla de la derecha sea un poco más corta que la de la izquierda. Pues. Pero en general, esta distancia se conoce como distancia a la rótula plástica y se considera igual para los dos lados para simplificar. Pues uno puede considerar que de pronto falla antes. Entonces esto me genera un cortante, perdón, un cortante y un cortante. Si yo quiero saber con qué valor está fallando, tengo que evaluar la fricción. Entonces, aquí me queda un poquito de carga. La carga. Me queda también este momento que desde ahora se va a llamar momento probable, y me queda un cortante que es el que yo quiero averiguar, que es el cortante que yo espero. Pues ¿cómo lo obtengo? Bueno, entonces el momento probable ya habíamos dicho que es el momento nominal con la condición phi igual a 1.0, es decir, no reduzco flexión, y el valor de Fy lo modifico por 1,25 Fy. Entonces tal vez no fue tan perceptivo ese día, pero si vamos a mis funciones, recordará que yo aquí le puse un phi variable, ¿no? O sea, yo lo daba como dato, porque era para estos cálculos. Yo quiero darle phi igual a 1. No me modifica el phi, no me reduzca, calcúlemelo con esto. Y el cortante esperado es igual. Entonces, si yo tengo un momento a la izquierda, un momento a la derecha, hay un error en el dibujito. A ver, lo voy a hacer mejorcito. Aquí. Momento probable. Entonces, cortante esperado, pues sería igual. Al momento probable, sumado en todo el nudo, pues sería 2 veces. Dividido entre la longitud, que sería pues, la luz de la viga. L, E. No, espérate, estoy mal. Un momento, corrijo. Vamos al diagrama bien. Entonces tenemos el cortante G más ese pedacito si queremos. Esto es opcional. Sí, más... sí, ese es. Entonces el cortante, ya habíamos dicho que era la carga por LH medios más la carga por SH. Si uno quiere, ¿no? Entonces la norma le dice, bueno, esto lo puede despreciar, o sea, esto lo podemos considerar 0. Solo considerar este efecto.
Y entonces el momento en la cara, que sería M, creo que es F, que sería aquí, que es el momento con el que se pueden diseñar eh, para el cálculo de nudos. O sea, este sería para el cálculo de nudos. Mientras que este es para el cálculo de las vigas. Pues normalmente uno también tiene que chequear el nudo. Entonces este sí sería MPR más B por SH. Entonces este es un poquito más grande, pero también la norma dice que si quiere esto lo puede considerar cero y considerarlos iguales. Entonces ese es el chequeo. ¿Qué consiste? Pues primero calcular mi capacidad nominal de vigas. O sea, tengo que primero aprender a calcular la capacidad nominal en vigas en cualquier viga. Y segundo, reemplazo phi por 1. Cambiamos FY por eso. Entonces, pues en vigas generales está este documento, que es con vigas doblemente reforzadas. Entonces hay un compresión arriba, compresión abajo. Digo, tensión abajo, compresión arriba y una compresión adicional. Bueno, ahí están las fórmulas como las que las sacamos. Phi, pues para este caso particular necesitamos phi, necesitamos poner el valor de 1. Y hacemos cada cálculo, encontramos el centro. Una vez encontramos el centro, encontramos las ecuaciones para cálculo nominal. Entonces aquí está lo que habíamos escrito antes, pues d menos de prima. Y bueno, ahí hay un ejemplo, cómo se calcula y bueno, para hacerlo todo. Entonces yo creo que lo más prudente, por ejemplo, si vamos a hacer un diseño de vigas en esta época, sí sería considerar pues el refuerzo de abajo y el de arriba, porque ya digamos los programas pues nos permiten hacer cálculos muy rápidos, pero por ejemplo para hacerlo nosotros a mano pues sería muy difícil. Por ejemplo, si uno va a hacer a mano, pues yo creo que le recomendaría el numeral 3, como para calcularlo con simplificaciones. Entonces hagamos un cálculo simplificado. Cálculo simplificado para ver, por ejemplo, si... bueno, ingeniero, ¿qué le parece si hacemos un ejercicio como didáctico, como para verme entender el concepto? Pero, o sea, Sí, sí, pero manual. sí. Lo otro, pues de lo del ejercicio que va a ir plasmando en Word, pues sería importante para que quede como para ser enviado ese taller, pero lo que sea como didáctico, sí, sí podría ir siendo aparte, ¿no? Listo. Entonces, mm, sí. Mm, mm, 5 FY. Listo, entonces, para algo sencillo, hagamos hagamos una viga normalita. Es algo común en una casa. Vamos a dibujarlo. Este va a ser en planta. Esta es la columna, digamos. Esta es una viga. Esta viga tiene 30 por 30, nomás rapidito ahí. Esta viga también. Esta columna que fuera de 30 por 50 y otra de 30 por 30. Entonces este nudo, clasificamos el nudo, entonces es un nudo medianero. Medianero porque aquí es un borde. Sí. Nudo medianero. Por lo tanto, una viga de un piso cualquiera pues tendrá un MPR. La columna tendrá un MPR1
y un MPR2. Si es un piso intermedio, si no, pues si es un nudo de terraza, pues tendrá solamente uno. Sería el 1 y el 2. Es para las columnas. Entonces lo que nos interesa averiguar es el BE de esta viga, pues, por ejemplo, unas cargas normales de columna. Entonces las cargas serían por metro cuadrado. Pongámosle sobreimpuesta, ¿no? Entonces 25 de cielo raso, 80 de piso, podría ser 105. Y pongámosle 300 de muros, daría 400. Y la carga viva, pues digamos que fueran oficinas o un pasillo, un corredor. Pues si es vivienda, sería 180, pongámosle 200. Entonces, mmm, hagámoslo así. O no, incluso pues sería bueno que usted ayude en el cálculo y que vamos haciendo por partes. Ya, Inge, una pregunta. ¿Y Cuénteme. sería práctico hacerlo directamente con lo del ejercicio de la semana pasada para no hacer doble vez, cree usted, o con uno sencillo y tal No, es que vez... quiero mostrarle que esto no es tan difícil. Vale, pero verá. Ah, Bueno, igual hagámoslo. Sino que es para tener aquí rápido los. Entonces, esta carga, ujú. dice la norma. Uy, y la verdad ya no me acuerdo cuánto es ese. Pucha, es una combinación que no me acuerdo. Claro, sí, pues también podríamos coger un dato de. Claro. Bueno, a ver. No me acuerdo cómo es la combinación. Creo que es 1,1 carga muerta más 0,5 carga viva, algo así es. A ver, esa está en C21. 6, como que es. No, C21.5, 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 C21.5. Estoy en vigas. C21.5, pero vamos calculando. Sí, entonces hagámoslo pues con el ejemplo que es. Claro. Claro, sí, pues porque no tenemos mucho tiempo, ¿cierto? Ujú. Aquí está el chequeo de nudos, pero no lo vamos a hacer. Muy difícil. A mano, es larguito. Por ejemplo, en el posgrado, pues obviamente nos hicieron hacer eso. Chequeo de nudo. Sí. De todos, pues nudo de esquina, medianero y nudo central. Y nudo de entrepiso y de terraza. O sea, 6 nudos tocaba hacer. Sí, no. Y todo a mano, pues. A mano y ni Mm, siquiera se define en computador, tocaba escribir. La largura. Pues sí, pues eso, ahí se echaba uno todo el jueves, porque la clase era el viernes. Ah, Aquí está, ¿no? Toda la definición. Se debe optimizar el momento probable de cada extremo, considerando, bueno, bla, bla, bla. Eso es lo que acabamos de explicar, es esto, 1.25 falla. Entonces, de tenerlo claro, pues ya solamente si uno tiene las ecuaciones programadas, no tiene problema porque simplemente cambia el FY y listo. sí. Pero no lo encontré. A ver, no, nodos. La combinación es esta. 1, 2 más L. ¿Qué es el problema? Cuando que esas combinaciones uno casi no las usa, no se las aprende. Pues Claro. 1.2D más 1.0L más nieve, pero nosotros no tenemos nieve. Ese Ujú. es nieve. Ajá. Ahí están, o sea, estos dibujos no me los estoy inventando, están en norma. Y aquí está para vigas y para columnas. Ujú. Listo. Entonces hagamos uno. No, pues entonces hagámoslo aquí de una vez. Pues. Claro. Pim, 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 pim. Entonces, ah, incluso podemos nombrar la ¿Pantallazo figura. o qué? Sí, podría ser. Ahora Ujú. citemos la per. 2154. Eh,
O sea, eso es lo que considera la norma, que es simultáneo con el sismo. O sea, cuando ocurre un evento sísmico muy fuerte, terremoto prácticamente, la carga viva está funcionando, toda, 100% de L, y hay un poco más de mueblería o algo que hace que la carga muerta sea más alta de lo que podría ser, ¿no? Porque ahí, bien, por ejemplo, yo pensaría que la carga muerta estaría en 100%, ¿no? No tendría por qué mayorarse, ¿no? Pero bueno, si eso es lo que la norma evalúa, pues así debe ser. Ujú, 1.2 lo monta, ¿no? Sí. Entonces lo que le decía, mira, que aquí en el MPR lo ponen en el nudo plástico y si no nos hacen considerar el SH, que es el pedacito entre la cara de la columna y la articulación plástica. La Ese, plástica. ese pedacito no es necesario considerarlo. Pues yo en mis Excel sí lo considero porque pues que lo pongo y ya. Me da un 10% más o lo que sea. Ujú. Entonces pongamos este dibujito. No, incluso por ejemplo los revisores, ellos ni siquiera revisan este tipo de cosas. Por ejemplo a mí una vez un man me dijo, bueno un revisor, perdón la expresión vulgar, me dijo, pero ¿por qué usted calcula así? Le digo, "Pues, está en la norma. El tipo nunca lo Ujú. había visto. Dice, Ah, ¿por qué hace esos chequeos? Es que está en la norma, como que. Porque él me decía mm, que para qué yo pongo todos estos estribos, ¿no? Che, pero ¿por qué le sí. pone está en la norma, hermano? Que no lo he leído, ¿qué? Y eso que usted que lo revisa. Cualquier cosita la que yo hago esto es por esto. Ah, sí, uy, no, qué cacharro. Claro, es que como estos cálculos casi no se hacían. Pero como Mm, pues en un tiempo era bien aficionado, pues yo hacía Exceles con todos estos cálculos para varias vigas. O sea, una viga tipo, ajá, entonces yo le hacía esto. Ahora pues claro, ya lo tiro yo un Excel ahí más barato, más fácil, pues más sencillo, pero en esa época más, era como más aficionado. más general. Y el señor me decía que por qué hacía eso. Pues, bueno, pues si ya el ETAPS lo haga o lo que sea, pues a veces no sobra más asegurarse una viga. Por ejemplo, la viga principal, pues no la Claro, revisaría, ¿no? claro, Eh, pues sí. en cuanto a columnas, las columnas sí por lo general piden mucho acero con este método. Necesito que aumentarle a veces lo que de Mm, ETAPS da otro poco. Ah, incluso yo tenía un tutorial, pero estaba en esa época lo alcancé a medio hacer, pero no lo publiqué, pues. No lo publiqué porque... No, sí, yo llegué avancé mucho en ese tutorial. Incluso yo creo que por aquí lo tengo. Bueno, dejémoslo así. No salgamos del tema. Listo. ujú. Tenemos esa, entonces... em, entonces el cortante esperado. Pues yo le digo así, no sé si la norma tenga otro nombre, pero es lo que nosotros le llamábamos en el posgrado, pues por eso. Entonces el cortante esperado es la suma de los dos momentos. La norma pues en general le pone uno y 2, ¿no? Pero pues nosotros lo podemos asumir igual porque pues son, en el momento plástico pues son articulaciones que quedan simplemente apoyadas, entonces son iguales. Ya. ¿Y por qué aparece un menos? Pues porque por el un lado suma y a la izquierda resta. Entonces, pero bueno, en general esas ecuaciones son muy sencillas de programar. Y pues podríamos estar programando un Excel rapidito para que haga este chequeo. Listo, eso sobre todo en las vigas. Voy a quitar un rato el audio. ¿Dónde están los datos? Vamos al nodo 5. Vamos a tomar, por ejemplo, el pórtico del eje C, creo que era, ¿no? El C5, creo que por aquí como que era la viga más reforzada, si mal no me acuerdo. Esta podríamos ser. Sí, creo que esta era que daba La dos mil del ochocientos eje.
La del eje C en el piso quinto era, ¿cierto? No, no, es esta. Esta es la que más da, pero la que hicimos sí fue esa. Que mira, que aquí da 2897, que sería el máximo, que fue el que revisamos ese día. Pero de todos modos, podemos revisar aquí. Bueno, a ver. 28. 220. O nos hacemos un Excel aparte, creo que sería más prudente, ¿no? Sí, mejor. Sí, para igual, o sea, son estas mismas fórmulas, pero las vamos a usar de otra forma. Por ejemplo, aquí. Eso no trabaja. No. Entonces, ¿cómo empezaríamos nuestra tabla? Entonces, obviamente, pues tenemos que empezar con un tipo. Mi recomendación es nosotros, digamos aquí de tabs, porque nos hace rapidito estos cálculos y sabemos que los hace bien, ya lo comprobamos. Ese día probamos esta que nos daba 2899, o sea, estamos hablando de lo mismo. Sí. Y, pero cuando nosotros hacemos este tipo de cálculos que estamos haciendo ahora, necesitamos es diferenciar los grupos de vigas. Entonces, lo que normalmente se acostumbra a hacer es vigas que estén extremas, vigas centrales y vigas principales y secundarias. Entonces, nosotros clasificamos las vigas. ¿Por qué? Pues porque este cálculo yo lo puedo hacer para muchas vigas, siempre y cuando yo agrupe y les dé. Entonces, es muy importante que esto coincida también pues con el despiece de la agrupación que nosotros hicimos. Así nos ahorramos pues un montón de trabajo y también pues nos quedamos unos planes más ordenados y entregamos unos diseños que Claro. los hemos comprobado. Porque si yo hago la viga 1, la viga 2 y la viga 3 y la viga 4 diferentes, tengo que revisarlas todas. Y esta revisión se hace por nudo, o sea que yo tendré que hacer en el eje D, en el eje C, en el eje B y en el eje A por cada viga. Son 4 vigas, 4 nudos, son 16 chequeos, es bastante. Mm, Entonces, para evitar ese problema de hacer 16 chequeos por una viga, entonces hago una agrupación. Entonces, ¿cómo agrupo las vigas? Entonces, lo más fácil, pues es, primero por geometría, pues obviamente, entonces diríamos que la viga 1, pues no se parece ninguna. Pero lo más aproximado se podría parecer, por ejemplo, la viga 2 se parece a la viga 3, pero pues por geometría. Pero las columnas pues no son iguales. Estas son más anchas, estas son más grandes. Pero lo que sí son es vigas internas y muy seguramente tienen un refuerzo parecido. Porque aquí lo que vamos a probar es el refuerzo que le pusimos, no el refuerzo que necesita por cargas. Entonces es el refuerzo que yo ya le suministré. Por eso es importante pues hacer el diseño hasta el refuerzo. Incluso yo estos chequeos hago ya cuando tengo el despiece. Entonces, por ejemplo, con el despiece yo digo, esta es mi viga D, esta es mi viga C, y yo ya tengo mis 4 número 8 arriba, 4 número 8 abajo, y tengo 2 número 5 adicionales. Entonces este nudo es diferente a este porque tiene más refuerzo, pero es igual a mm. todos estos. Es igual a este nudo, a este, a este, a este. Estos nudos son todos iguales. Entonces los nudos y este nudo 1 y este nudo 4 son iguales y por eso son los nudos extremos. Entonces estos nudos extremos son también los agrupo. Entonces yo tendría simplemente dos grupos. El grupo de nudos internos y el grupo de nudos externos. ¿Cuál me interesa chequear? Pues el que tenga el mayor momento. Ese es el que me interesa. Eh, bueno, entonces vamos a agrupar. Entonces como yo aquí no estoy viendo geometría sino refuerzos, entonces yo digo estos nudos internos. Son diferentes porque tiene 3, acá tiene 4. Entonces yo tendría el grupo de los nudos de las vigas principales. ¿Cuáles son las vigas principales? Pues las de carga. Las vigas de carga serían estas. Si la losa trabaja así, entonces las vigas de carga son esta, esta, esta y esta. Estas serían las vigas maestras de este proyecto.
Por otra parte, estas serían las vigas secundarias, tendrían el refuerzo mínimo, a menos de que pues estén cargadas por alguna razón de peso mayor, pero eso no va a pasar en la mayoría de los pórticos, a menos de que fueran irregulares. Entonces, por ejemplo, aquí que vemos que esas vigas tienen un refuerzo, aquí tiene más, y ya, las otras están normal, mientras que estas, las principales, tienen prácticamente el mismo refuerzo todas, 2600, 2500, 2100, bueno, están parecidas. 1200, 2000, 3000, bueno, ahí un poco. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues, ¿qué me interesa más? Me interesa la que esté más reforzada. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, una ayuda puede ser ver el diagrama de momentos. Entonces, yo ahí veo, sí, pues como está dominado por el sismo, podemos asegurar que el nudo B y el nudo C son los que más refuerzo necesitan en el eje 2. Y por lo tanto podríamos... No. Podríamos... Que no. Podríamos decir que estas son las más reforzadas. Entonces podríamos hacer el análisis aquí y agrupar la del eje 2 y la del eje 3, que más o menos tienen unos parecidos, y agrupar la del eje C y la del eje B, que también tienen unos refuerzos iguales. Mientras que las otras sí tendríamos que diferenciarlas porque tienen un poquito menos. Por ejemplo, la del eje D y la del eje 4. Bueno, la del 4 no tanto. Sí, la de este tramo de acá tendría un poco menos. Entonces, bueno, ahora vamos a coger la que más refuerzo tenga, que ya habíamos visto que era la del eje 2. La del eje 2, pero como el ejercicio dice específicamente cuál, no. No, no especifica. Es De una escoger viga, una viga. Sí, una. yo elegiría la viga 2. Pues me parece más racional, pero como ya tenemos el despiece de la viga C, elijamos eso. Mejor. Listo. Entonces tenemos el despiece de la viga C. Entonces vemos los nudos, tenemos dos nudos extremos, dos nudos internos. Aquí hay más refuerzo, acá hay más, aquí está menos. Entonces, cuando el refuerzo de arriba es igual al de abajo, podemos decir que esa viga no necesita análisis de doble refuerzo. Podremos decir que solo pues, necesitamos considerar como simplemente reforzada. ¿Y por qué? Pues porque como está cerca del mínimo, el refuerzo de arriba no aporta nada, porque una viga doblemente reforzada tiene que estar muy reforzada en compresión para que valga la pena la consideración, si no es igual a una viga simple. Entonces primero ponemos los grupos. Entonces digamos que esta va a ser la viga del eje C, que va a ser un grupo que de las centrales podemos, por ejemplo, la viga del eje 1, que sería el grupo de las extremas. Tendríamos la viga del eje 2. ¿Del eje 2? No. A ver. Tendríamos la viga del eje 2, la viga C, que representa las extremas. Sería C y B, y 2 y 3. Y las extremas serían 1 y 4 y A y D. Entonces podríamos coger la viga A, por ejemplo, como extrema. Viga A y la viga D. Bueno, por así. Entonces, pues necesitamos las dimensiones. Pero primero necesitamos el concreto. F'C, pues ya habíamos dicho que era 28 porque era de 4000. Sí. 28, 28, 28, 28. Pin. Tendremos el FY. Como estamos buscando no confundirnos, pues vamos a ponerlo que el valor teórico. Entonces, ¿qué más necesitamos para hacer este chequeo? Pues necesitamos el acero. Pero para el acero tenemos que ver qué proporciona. Pero primero podemos poner en... No, hagámoslo en milímetros para no confundirnos. Y H en milímetros. Entonces esta viga es de 45 por 70. El refuerzo lo ponemos según el número de varillas. Entonces, pues normalmente nosotros usamos dos varillas diferentes y una cantidad para la una y para la otra. Entonces eso me gusta ponerle N1, diámetro 1,
E2 y diámetro 2. Para ponerle de datos. Entonces, por ejemplo, tomamos el refuerzo aquí. Vamos a hacer el de la viga, ¿cuál? Viga C. De la viga C tenemos 4 número 8 y 2 número 5. 4 número 8, 2 número 5. Podemos tomar este refuerzo, ponerle este. Uy, perdón. Ahí y ahí. Esto lo combinamos porque no estorbe. Y listo. Entonces aquí calculamos el ASUES. Entonces este aproximadamente igual a pi cuartos del diámetro al cuadrado. Pues como son octavos de pulgada. Milímetros. Pero ese sería el de una sola. Yo proporcioné 4. Y proporcioné el acero de la otra. Más estas por el acero de esto. Eso es lo que yo proporcioné. Entonces yo proporcioné alrededor de 2423 y la viga C requería 2199. Está bien, está completo. Listo, esto está en milímetros cuadrados. Si se desea hacerlo más clara. Una vez tengo mi refuerzo, me falta la distancia al centroide, que es muy importante porque si no, no puedo calcular el peralte. Entonces, para poderla solucionar, pues tengo que darme otro dato. Aquí en el concreto tengo que darme el recubrimiento en milímetros. Pongámosle que no está expuesto a la intemperie, le podemos poner 40, porque son vigas. Y tenemos que definir el diámetro del estribo. El diámetro del estribo, normalmente esto lo podemos llamar número 3, por lo tanto el diámetro del estribo va a ser 9,5. Pues ahí aproximado. Bien. Claro que uno puede pues, afinar más la tabla pues poniendo los diámetros que dice la norma, ¿no? Que a veces difieren en algunas. Por ejemplo, la número 7 difiere un poquito, en la número 3 creo que... No, la número 4. No, La 3 sí está 9,5. sí, es casi igual. Pero en el área, por ejemplo, ahí sí difieren un poco. Por ejemplo, aquí me puede dar un poquito más. Sería, a ver, sería 4 por 5, 10 más 2 por 1,99. Sí, ahí difiere un poquito. 2438, que me podría dar un poco más de resistencia si quiere. Listo, entonces el primer cálculo que haríamos sería ese de prima. Pero como estoy haciendo una combinación de diámetros, si yo quiero tecnificarlo, puedo considerar un centro más, ¿no? Por ejemplo, bueno, a ver, para contextualizar. Eso sería demasiado afinamiento, pero se puede, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tengo mi viga, este es mi estribo, y esta es mi varilla de refuerzo, si este es el diámetro 1 y esta es el diámetro 2, entonces el centro es este peralte por esta distancia, por esa área, perdón, más este peralte por esta área. Entonces, si uno quiere hacerlo pues muy afinado, puede también hacer este cálculo, ¿no? Para calcular el de prima exacto. Pues mi recomendación es no llegar a tantos extremos, pues de Claro. simplemente coger la barra más grande, sumarle este y sumarle el recubrimiento libre y ya. No perder el tiempo pues programando. Claro que si usted lo va a programar con bastante paciencia, si no tiene ningún afán pues por... Bueno, estas esperémoslas, dejémoslo quieto. Si no tiene ningún afán por entregar, si está un sábado tranquilo haciendo sus cálculos, pues hacerlo correctamente, ¿no? Pero pues ahorita, por ejemplo, queremos ver el valor. Claro. Volviendo a nuestro esquemita, pues no necesitamos más nada, simplemente necesitamos el ASUS, el D, eso por parte de la viga, pero sí necesitamos un concepto que no hemos hablado, que debimos hablar antes, pero no lo habíamos dicho, ¿no?
que es cómo reparto la carga en una losa, pues, ¿no? Entonces, si yo tengo una viga, bueno, excluyendo las columnas, pues, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia de esta viga o de esta viga? Entonces, normalmente conocemos la diferencia, pues, como una carga que le llega a la viga de acuerdo a sus propiedades geométricas y su inercia. Entonces, en condiciones normales, pues esto se puede aproximar. Si la losa entrega así, esto se puede aproximar a una viga continua. Entonces, si yo cargo a esta estructura, yo la cargo con una carga de 1.0, una carga unitaria, pues las reacciones, reacción 1, reacción 2, y pues si hay más apoyos más, me dará que el cortante me va a marcar esas aferencias. Entonces, ¿qué es esta aferencia? Esto sería el ancho aferente de la 2. Todo esto sería el ancho aferente de la 1. Y esto se lo puede aproximar más o menos, digamos que esto estuviera en el centro. Más o menos en el centro de la luz. Más o menos, pero eso no es así. O sea, uno si lo quiere hacer pues estrictamente, yo tengo 4 apoyos, o 4 ejes pues de pórticos. Pues cargo una viga. 1, 2, 3, 4. Aquí es donde venía el método de Cross, doctor. ¿Usted de pronto se acuerda de eso cuando estaba en la universidad? Lo escuché en su tiempo, pero acordarme no. Por eso aquí nosotros, como era el único método que podíamos hacer a mano, porque es muy difícil hacer esto, entonces lo que hacíamos era cargar nuestra estructura y echarle cross a lo lindo. Entonces viene el ancho 1, el 2, el 3 y el 4. Y estos son los anchos aferentes. ¿Y esto por qué es importante? Porque si yo tengo las cargas por metro cuadrado, multiplico por mi ancho aferente y ya tengo las cargas que son propias de la viga. Cargas que son por metro lineal. Entonces, pues lo podemos hacer teórico, lo podemos hacer práctico. Como esta es una hoja de cálculo rápida, pues ancho aferente, obviamente eso me lo tienen que dar porque yo no lo puedo calcular. Porque un Excel para calcular eso, pues muy largo y tendríamos que calcular toda la losa. Eso pues sería muy loco, pues ponernos a calcular. Entonces eso sería un dato. ¿Cómo se lo mide? Pues lo fácil, pues cojo la mitad y la mitad. O lo difícil, pues lo calculo. Y hay otra opción. Ver el diagrama de cortante exclusivamente del caso de carga muerta. Siempre y cuando la carga muerta yo la haya hecho uniforme. Si no, pues no tiene nada que hacer. Porque si no le puse carga uniforme y no hay tal. Entonces, podríamos encontrar cuál es la diferencia de la viga. ¿Cuál es que estamos haciendo? La viga C. Entonces, la diferencia sería este pedacito que vemos aquí, que está en gris, más el rojo. Más el rojo. Entonces, aquí parece que está en la mitad. Podemos darle buscar valores. Y esto daría, pongámoslo en tonalidad metro. A ver, la longitud de esta es de 750 y este punto es de 363, que es casi la mitad. Sí. Y este de acá sí no es en la mitad, porque pues este sí está a 336. Entonces para hacer el ancho aferente lo medimos o lo hacemos de mitad a mitad. Entonces aquí sería 3.36 más la mitad del otro, 350. Aquí 358 más o menos. Ah, 59. 695. Entonces, si lo queremos medir, pues simplemente cogemos del voladizo. No, el pórtico C.
5C, entonces simplemente cojo la mitad de aquí, aquí, incluso acá, pues. Y este sería el... No, 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 a ver qué está diciendo. Tomar este. Y tomo la mitad si no lo quiero calcular, pues. Bueno, que si uno tiene tiempo lo hace más exacto. 682, que casi no hay diferencia Ujú. del cálculo exacto a tomar la mitad. Entonces, por lo La general, mitad. pues uno no... 682. No creo que incluso varíe mucho. Sí, entonces, por ejemplo, Ujú. ¿qué más me tienen que dar? Pues me tienen que dar la carga muerta, si no, no hago nada. Entonces, por esa variación tan pequeña, pues se prefiere tomar la mitad y no hacer cálculos. Claro. Obviamente me tienen que dar las cargas. Entonces, aquí habíamos dicho que era en la memoria, debería estar. No me acuerdo cuánto era que le pusimos. Cargas A ver. muertas. Bueno, aquí incluso podríamos poner la carga total, ¿no? No, no lo hicimos aquí, lo hicimos cuando ya estábamos modelando. No, no calculamos el peso propio de la losa, pero si calculamos el espesor. Podemos poner aquí un espesor losa o H losa, vamos en metros. Vale. Eh, Cargas verticales. Tal vez. Ajá, sí, sí lo hicimos. Aquí está el peso, es 307 kilos de la losa y es un volumen equivalente de 0,128. Entonces, ese lo ponemos aquí. Entonces, esta Sí. podríamos ponerle de 0, de 1. Esta sería la carga muerta normal, que sería esta. Más. 200 nomás le hemos puesto de 305, la carga viva de. Bueno, hay varias, ¿no? Pero la mayoría son de 200. Pongámosle 200. Incluso este es el piso 5, ¿cierto? 500. Piso 5. Entonces, peso de la losa. O podemos usar más. Bueno, W. Kilogramos. Metro. Cuadrado. Como la losa es de concreto, pues 307 kilos. Entonces aquí podremos. Si no hemos calculado, pues el. Entonces, este más este. Digamos que ahí hicimos todo el análisis de las cargas. Y es necesario porque aquí en el dato de entrada, pues está carga Ujú. muerta. Pero no es carga muerta solo de la. Incluso mis profesores en ese examen de este me hicieron cambiar el Excel y me hicieron poner el peso propio de arriba. Porque falta. Se lo Entonces, considera. sí. Y una viga, por ejemplo, de este tamaño, eso pesa mucho. Claro, no son Entonces, calculamos acá gruesos. cargas de la viga. Entonces, calculamos el peso propio. Entonces, el peso propio es 2400 por BH. Por B por H. Como esto está en milímetros, hay que pasarlo a metros. 3 y 3, 6. 715 kilos por metro cuadrado. Petrolineal, pero estábamos en kilos. Sí, estamos en kilos. Peso propio. Kilogramos fuerza, metro. Carga muerta. O WD, como le ponían ellos. Kilogramos fuerza en metro. Entonces, ya habíamos dicho que era igual a D multiplicado por el ancho ferente. Y la carga viva, que es igual a L por el ancho ferente. No me está gustando esos números, yo quisiera ponerlos en toneladas tal vez. Porque están como muy grandotes, ¿no? Entonces aquí esto es 0.4. Sería por un E-3. Y por un E-3.
Entonces ahí está, pues, ¿no? Cómo es que funciona una viga, ¿no? Estamos cada metro de la viga, si es de 10 metros, por ejemplo, son 34 toneladas lo que está cargando, Ujú. de pura carga vertical. Deben medir esto, ahí están los pesos, estas son las cargas. Y podemos calcular WU, que es lo que nos dice la norma, que es igual a 1.2D, que sería de las dos, ¿no? Peso transmitido por la losa, peso propio de la viga y carga viva. Si mal no recuerdo, que así fue lo que dijimos, ¿no? Que aquí está. Sí. Listo. Si quieren alguien pues puede poner la ecuación aquí, pues. Listo. Está en toneladas metro. Cargas de la viga. Listo. Lo demás es un análisis de una viga sencilla, que es una viga simplemente apoyada, que tiene una luz LN. Entonces, algo que no se ha preguntado y no hemos dicho, que es dónde diablos está la articulación plástica, porque habíamos hablado de que hay un espacio. Entonces eso, lamentablemente la norma se lo deja al ingeniero. No nos dice dónde está. El que es cercano al nodo. Sí, pero no nos dice qué tanto. Ujú. Entonces nos está preguntando la norma dónde va a poner este puntico. Porque LH es de aquí para acá, hasta la otra rótula plástica. Nos dice tenga en cuenta es LH. LN, pues bueno, yo le pongo LH porque en inglés es LH. Póngale esa luz libre, LN. Pero ¿cuál es? No? Pues toda la luz. Entre mayor valor ponga, pues más se me baja mi momento probable. Si le pongo menos, más sube. Entonces, pues esto depende del sistema estructural, depende de los estribos, pero por lo general se asume que esto tiene que fallar en la zona de confinamiento. La zona de confinamiento hemos dicho que era 2H. Entonces, pues muchos, si no es que todos, ubican esto aquí en la mitad. La mitad del confinamiento. Entonces, Mm, de la cara de la viga, aquí, ahí, está ese es su H, que es H, más o menos, el H de la viga. ujú. Pero desde la cara. Entonces, toca considerarla desde el centro. O a menos de que pues nosotros tomemos las medidas libres, o sea, digamos así. Entonces ahí pues yo la puedo tomar, pero como generalmente las estructuras las planteamos desde el eje, pues hay que tener en cuenta el ancho de la columna, porque pues la rótula plástica estaría formándose aquí. Bueno, entonces por eso hay que tener la medida de la columna. Incluso aquí la podemos poner, ¿no? Claro. Podemos ponerle espesor de la columna. El espesor de la columna para la viga que estamos haciendo, que es esta, ¿no? Sería 260, ¿cómo que era esta, no? 260. Entonces, aquí calculamos la articulación plástica. Ahí sí ya. Tenemos la mitad de la columna más la altura de la viga, que es esta. Ahí está. A 2 metros me dice que está ubicada. Entonces le pongo 2 metros. O sea que la rótula plástica podría estar por aquí. En el Ujú. nudo que estamos analizando, que ahorita estamos analizando el eje 2. Si fuera el 1, pues sería aquí. Entonces podemos incluso aquí ponerle más datos, ¿no? Viga C, pues nudo 2, ¿no? Son más específicos. O el nudo extremo que habíamos dicho hace rato. Pues, subtítulo, por ejemplo. Nudo interno. Tin, tin, tin. No, estábamos analizando el externo porque le pusimos los dos números. Entonces este era el nudo externo. El nudo externo es 60. Sí. Ya está la posición. Bueno, esto no se necesita ser tan específico. Pues, sí, esto como lo
Incluso lo podemos poner solamente H, ¿no? Quitarle esto para que sea más fácil de medir. Que nos da menos, ¿no? Pues, por ejemplo, usualmente lo que hacen es simplemente coger la rótula plástica a la altura de... Entonces, en primer lugar, me tienen que poner la luz de la viga. Entonces, para que sea más coherente, pongámosla aquí en donde estamos metiendo los datos de las aferencias. Así que ponemos la luz en metros. En metros, pues la luz de la viga pues es igual a la luz que está aquí, 620. Y ahí, pues poniéndole este, estamos por el lado de la seguridad porque es lo que da menos. Si da menos, pues restamos menos. Por lo tanto, el LH me da más. Si el LH, pues estoy cogiendo una y una, pues son dos. Entonces, la luz por 1000, pues. O estoy hablando en toneladas, metro. Dejémoslo en metros. Entonces, tomo la luz y le quito 2 veces esto. Entonces, entre rótulos habría una distancia de 480. Listo, con eso ya tenemos todo. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Momento probable. ¿Cómo calculo el momento probable? Es el momento nominal. Si lo queremos calcular a mano, pues primero tendría que capturar un A, que sería A sub S. Ya lo teníamos, no me acuerdo dónde está. A sub S por FY. Pero como este FY es modificado, sería por 1.25 FY. Sub S por FY sobre 0.85. F'C. Y por B. Entonces estaríamos hablando de algunos milímetros. SA ya sería para el A probable. Pongámosle APR si quiero. Bueno, incluso aquí le podemos poner momento probable. Si queremos tener todos los cálculos. Entonces la tensión en el acero. Perdón, en newtons. A sub S por FY, pero FY es 1.25 FY. Ahí está. Dejémosla en newtons, no nos importa pues las unidades, desde que no nos regañe el revisor que no hay un escolance de unidades. Y momento nominal, pero como ya el momento nominal, como está con 1.25 FY, se llama momento probable. Y eso estaría en newton milímetro. El problema es que esa unidad no nos gusta porque nos va a dar un número grandísimo, pero bueno. Entonces, T sub S por D menos A medios. Pero creo que no calculé el D, ¿no? Creo que lo dejé en D'. Calculémoslo. De prima. Pongámoslo aquí. D en milímetros. Entonces, pues H menos D'. Por ejemplo, en mis Excel yo sí le pongo aquí el D' que es, el ACS que es con las fórmulas, con la tabla de la norma. ¿Qué más? El M probable, pues ya con el cálculo que tengo ahí en la página, con FIMN considerando los dos refuerzos. Y de hecho, pues la norma sí nos incita a calcularlo como es, ¿no? Porque pues ya no hay cosas teniendo pues los computadores, porque pues digamos a mano, sí, obviamente pues es muy limitado, ¿no? De Claro. menos a medios. Menos a medios. Listo, ese es el momento probable. Y como esa unidad está muy fea, pues, ¿por qué no hacemos otra en una unidad más entendible? Entonces, los newtons los paso a toneladas y los milímetros a metros. 3.68 me parece que es un resultado erróneo. Hay algo raro ahí. Claro que está mal. Sí, era a su S por 1.25 FY. FY, ahí está. Ese sí es un momento no racional. Podemos guardar, listo. Está MPR. Pero ese no es el chequeo que hace la norma. Porque mi viga no va a estar diseñada para ese momento. Mi viga ya cumplió los requisitos. La norma no me está evaluando MPR. La norma me está diciendo que calcule es el cortante.
es el cortante el que lo revise. Entonces ya me dice, mira, calcula la fuerza de cortante B esperada, el cual corresponde al caso en el que ocurre la articulación plástica. Ese es el cortante de diseño. Cuando hablamos de diseño, pues es el cortante mayor. O sea, yo tengo que un BU ficticio, que es el que vamos a calcular ahorita. Ese es el que tengo que chequear. Entonces yo no hago chequeos aquí de flexión porque yo ya los hice cuando diseñamos con ETAPS. Y ya vimos que sí cumplía. Entonces, por ejemplo, era de 450 por 700. Esto cumplía lo mismo, todo esto estaba igual. Y... porque aquí da 0. Ah, claro. Que acá está. Y el momento no era este, era... Lo hacemos para el momento. Y era, creo que este era el que más daba. Ahí está Newton milímetro, que por eso no nos gusta unidad. Esto daba 64,90. Sí. 64,90. Y nos daba casi 2980. Que es el refuerzo que daba aquí. Refuerzo. Aquí están 2897 y acá da 2898, que es lo mismo. Es lo mismo. Ahí no hay diferencia. Sí. Entonces, yo esto ya lo chequé. O sea, yo ya sé que mi capacidad de flexión es alrededor de 70, que es 72,111. Eso no me interesa. Y mira que el MN es muy parecido, ¿no? Y no es igual a 1.25, pero se parece mucho. Ah, sería 90. Y por eso le decía hace rato que más se parece a MN que a 1.25M. Aquí da 72, mientras que acá sería 75. ¿Y se lo puede poner aislado para como ver lo que es semejante? El FIMN, claro, pues para eso son las fórmulas que tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aprovechando que yo las tengo programadas, entonces yo digo, yo quiero la viga simple, evaluación de resistencia nominal de una viga a flexión simple. Bajo el Excel no, pues el módulo, TXT, simplemente se le da clic y ahí Sí. lo baja. Ahí están todas las fórmulas, copio, pero obviamente pues antes de usar esto, pues hay que, entonces, bueno, voy a hacer algo aquí porque, o sea, yo le puedo dar al TF11, pero quiero que usted la mire. Entonces, vamos a cinta de opciones y activamos la casilla desarrollador. Aceptamos y vamos a desarrollador y Visual Basic, que es igual al TF11. Ya. Entonces, aquí ¿qué hacemos? Pues simplemente pegamos y no hacemos nada más. Y aprovechamos, pues ya tenemos esos programados. O sea, yo tendré que iniciar calculando todo, beta 1, A, pero pues como aquí ya lo tenemos calculado, entonces ponemos FIMN, tonelada metro. Obviamente, pues a esa carga la viga no va a poder, porque ya debía haber fallado, que era lo que estábamos hablando desde el principio. Llamamos a la función FIMN viga, ancho en centímetros, bueno, yo les tengo programados en centímetros, de en centímetros, no la vi, acá está. A su vez en centímetros, FC si está en megapascal, bueno ahí tengo pues, no sé si estas fórmulas me tocará reescribirlas y dejarlas en, ¿Otras unidades? sí, en milímetros. Y mire qué curioso que con el refuerzo total me da menos. 35 por 73, sí. Sí, me da menos. Porque acá, o sea, el FI es el que está diferente. Acá lo he cogido de 0,9, 64,90, que queda un poco menos. Bueno, eso no importa porque como el cual tiene doble refuerzo. Si no, pues tocaría bajar la otra con doble refuerzo y evaluarlo así. También podría hacer eso. Bueno, ahorita creo que no vale la pena. De todos modos, ese no es el chequeo. El chequeo es acortante. Entonces pasamos a cortante. O a menos de que haya escrito aquí algo mal. Centímetros, a su vez 24, 4 centímetros cuadrados de 0. Sí. 28 y FY 420. Entonces, por ejemplo, si uno quiere, ahí también puede ser el cálculo, ¿no? Sino que ahí el phi vale 1, pues. Entonces,
tocaría modificar la función phi o decirle que no la calcula. Esa es una buena idea, por ejemplo, para mis fórmulas. Que no me entregue el phi, sino que me entregue el momento nominal. Que me entregue el momento nominal para que no tenga el phi. Y si yo multiplico este por 1.25 me debería dar exactamente lo mismo. Ahí está. ¿Sí pilló? Y esta fórmula considera también la deformación, ¿no? O sea, a ver, le explico. No, esa no es. Es la normal. Entonces, esta sí considera todo. Considera el phi, como es, la deformación en el acero, y calcula según eso, ¿no? O sea, ahí estamos haciendo más cálculos. Itera el valor del centro y lo calcula. Y así que así está dando lo mismo. ¿Por qué? Pues porque está controlado por flexión y por eso falla primero la tracción. Entonces, como es una sección controlada por tracción, yo puedo hacer simplemente este cálculo y me da lo mismo. Pero si yo tengo mucho acero, como en el caso del ejemplo, este ejemplo, pues yo le sugeriría que lo revise, es de ¿qué pasa si a una viga le meto más refuerzo? Más del que me dice la norma. Entonces, uno normalmente cuando ve cuantías de más de 1.53 diría no cumple, ¿no? Pero pues por eso este ejemplo es para ver qué pasa con una viga. Si sigue aumentando la capacidad. Entonces resulta que sí, si sigue aumentando la capacidad, incluso si yo le meto más refuerzo, aún sigue aumentando, a pesar de que ya la norma me dice, no, es que esa viga ya está mal diseñada, pero sí sigue aumentando el refuerzo sigue aportando. Entonces bueno, aquí está el MN, pero yo como quiero el phi para ver cuánto consta, listo. Sí, claro, porque si el phi yo lo coge de 0.9, pues me da el resultado que teníamos acá. O debió dar este. 60 y bueno, no sé por qué aquí hay una diferencia. Eso es por FY, sí, está bien. Bueno, debería dar igual. 0.64, 65. Bueno, listo. Entonces, lo que vamos a calcular es el cortante esperado. Entonces, es exactamente. Pues siendo. Entonces, eso hay que escribirlo, ¿no? ¿Cómo vamos a considerar? Y si se puede poner un dibujo, pues hacerlo de una vez. Entonces, estos son los datos que necesitamos. Listo, y vamos a considerarlo el cortante. Vamos a considerarlo más simplificado. 2 mpr sobre el n más w por el m. Entonces escribimos las fórmulas que vamos a usar y si quieren pues las nombra todas. Por ejemplo el A, el TSUS, el MN, el MPR. Entonces yo quiero el A probable, TSUS ya sería 1.25, SUS, FY. El A pues sería SUS, FY por 1.25, SUS 85, FPMC por B. 20. Bueno, ahí hacen todas las fórmulas. MN sería MN si lo quieren calcular, pero aquí en momento probable. TS por D menos A medio. Sí, entonces con esas fórmulas y ustedes después acá pegan la tabla. Claro, pues hay que separar esto para poderlo pegar, porque obviamente va a ser más ancho que la hoja de papel. Entonces el cortante esperado va a ser igual a momento probable dividido entre la longitud. Como tenemos todos los datos, simplemente lo calculamos. Y esto va a salir en toneladas. Entonces sería 2 veces momento probable dividido entre L sub H. Y le aumentamos el efecto de las cargas. W, LH, medios. Listo. Ya, eso es todo. O sea, este es el cortante de diseño. Y aquí es donde viene la diferencia entre el desempeño y las cargas. Porque si yo le digo, o sea, lo que TAP chequeó fue este cortante. ¿Dónde estábamos? Aquí. Un cortante de
16 toneladas metro, 16 toneladas. Y el diseño nos dice, calcúlelo con 53. Y recuerda que yo le había dicho en las clases pasadas que la capacidad dependía enteramente de los estribos. Entre más estribos yo tenga, más se sale del rango inelástico. Y aquí pues vemos que la norma trata de controlarme eso a través de meterle muchas más ramas. Entonces, para chequearlo, hacemos el mismo cálculo de siempre, pero tenemos en cuenta el despiece. Entonces, ¿cuál es el despiece? Este. ¿Cuántas ramas tenemos? 4. Entonces, recuerden, siempre es una corte transversal al eje que está trabajando, ¿no? Estamos trabajando este cortante. Entonces, por lo tanto, las dimensiones, las secciones transversales son las secciones de las varillitas. Entonces, la sección transversal sería 1, pueden ser 2, pueden ser 3 o pueden ser 4, pueden ser más, según el número de varillas. Si lo recordamos, pues el C21533 nos decía que saltando una varilla yo tenía que meter un gancho adicional. Entonces la norma nos da unos ejemplos de cómo podría ser. Ponemos los estribos dobles o estribos así con ganchos, que se vean como una C, o que se vean dobles. Eso pues ya es a gusto del diseñador, pero pues ahí nos da las normas, nos da la recomendación de la dimensión. Y pues aquí tenemos que son 4. Entonces lo primero que vamos a preguntar es obviamente número de ramas. ¿Por qué? Pues porque el diámetro ya lo definimos ahí hace rato. Pues ya tengo el diámetro, solo tengo que saber cuántas. 4. ¿Separación? Claro, por supuesto. Deme la separación. ¿Cada cuánto los va a poner? Entonces, recuerda, habíamos hecho el cálculo de A su SH, que también controla eso, ¿no? Entonces, aquí está. Nosotros habíamos dicho una separación. Y esta separación, por supuesto, tiene que aparecer en el despiece. Entonces, aquí dice que la separación que nosotros asumimos ese día fue de 150 milímetros. Entonces, estamos hablando de 15 centímetros. Tiene que dar una separación. Ya, eso es todo. Entonces, pues, ¿cómo se chequea? Pues vamos obviamente al capítulo de cortante, porque pues por eso la norma no nos dice, no nos da una fórmula específica, sino simplemente nos manda el C11. A ver qué pasa ahí. Entonces aquí hay todas las formas habidas y por haber de calcular cortante, porque el cortante depende de la carga vertical, de cómo están aplicadas las cargas. Entonces hay cargas que no siempre se aplican perpendiculares al eje elemento y por eso se tiene que verificar cada caso. Entonces nosotros no tenemos torsiones importantes, entonces no nos vamos a dedicar a eso, pero sí lo importante es el concreto y el aporte del acero. Entonces en el concreto sí la investigación es bastante larga. Me pasé. Entonces el aporte es el concreto más el acero. Y podemos ver que eso, aquí están los esquemas, miren, eso depende de la carga vertical, donde la ponga. Bueno, entonces aquí nos dice para elementos no preesforzados. Preesforzado, pues obviamente no tenemos tendones de preesfuerzo, o ni postensado ni preesforzado, por eso podemos calcular con las fórmulas sencillas. Sí. Entonces nos dice simplemente que estemos hablando de elementos sometidos a cortante y flexión, que es el caso, por tanto podemos utilizar esa ecuación. Entonces, para el cortante, no he escrito los chequeos, pero toca ponerlos. ¿Qué chequeo estamos haciendo? Entonces estamos usando la ecuación C11.3. Entonces, esta ecuación dice que, y si de pronto se acuerda de sus clases de armado, Inge, normalmente uno se equivocaba en esto, porque se olvidaba poner el phi, entonces el phi lo vamos a poner de primero. Phi 0.17 lambda raíz cuadrada de G' C por BW y por D. Por BW y D. Listo. Esa es una ecuación. La otra ecuación es la del
la del acero. Y en este caso sí lo necesitamos porque si con el puro concreto se parte. Entonces aquí habla de cómo se permite hacer. Entonces nosotros tenemos el caso A, estribos perpendiculares al eje del elemento. Por lo tanto vamos a usar la ecuación más facilita. Aquí está. La ecuación C 1115. Igual le ponemos phi para que no se nos olvide. Porque en la universidad siempre se olvida el phi. Phi B sub S igual a phi por A sub B por FY transversal por D dividido S. Y la suma de las dos es la resistencia cortante. Y obviamente el phi es de 0,75. Esto lo podemos encontrar en... Vamos a este chequeo y pausamos porque me están llamando a comer. Sí. Como los phi cambiaron de la norma del 75 a la del 2010, eso por eso... 98, perdón. 98. 0,75. Entonces aquí está. Refuerzos, otros elementos, 65. No, pero eso es para controles por contracción. Y estamos hablando de flexión. Y quiero ver de cortante. Cortante y torsión, 0,75. Cortante. Entonces el phi primero vale 0,75. Listo. Con eso tenemos todo para hacer ese chequeo. Y con el Excel pues se puede chequear rapidito todas las vigas. Que si esto lo piden en curaduría, por lo general no. En vigas al menos a mí me lo han pedido, es por ejemplo en el Ministerio de Deporte me pidieron esto. Sí. Pero así en curadurías, no, en curadurías no me lo han pedido. Listo, entonces calculamos phi sub C y phi sub S. Phi sub C es fácil, no depende de gran cosa. Y como para contextualizar, podremos aquí copiar el D en milímetros. No, incluso el B también, para no tener que regresarnos, no tener que regresarnos tanto. Entonces el BW se llama BW porque es el ancho del alma, porque si tienes una sección en viga T, pues tienes que considerar solo el ancho del alma, no considerar toda la T. Las aletas. Sí. Ya. Entonces B. Y pues como estamos hablando de secciones rectangulares, pues simplemente cambiamos BW por B. Y D. Y hoy son los Óscares. 0,75 por ser 17 veces lambda. Lambda es un factor que tiene en cuenta los concretos de peso liviano. Eso nosotros no lo usamos, por lo menos en Colombia es muy raro que se use. Entonces eso siempre va a ser 1. Raíz de F'C. No, incluso pongamos aquí FC y FY para... Como esto seguramente os va a quedar en otra hoja, es mejor repetirlos. FC y FY. FC viene siendo este y el FY está al lado, así que jalamos. Entonces 0,75 por 0,17 veces lambda por raíz de F'C por B, que es este, y por D, que es este. Listo, está en newtons. Luego lo pasamos a todo a toneladas para no confundirlos, porque para no estar cambiando tanto las unidades. BS. Entonces hemos dicho que es 0,75 para sub B. Y nos falta ese dato, ¿cierto? Antes de embarrarlo, pongámoslo aquí. A su V. Entonces, como habíamos dicho, es la sección transversal. Y este cortante lo vamos a evaluar en el sentido vertical de la viga, o sea, el sentido 2,2. Por lo tanto, el transversal pues es este. 2,2, no, 3,3. No, sí, 2. Entonces, están 4 olas que hayan, pues. Entonces, el número de ramas por el área del circulito. Entonces, es pi cuartos del diámetro al cuadrado, pero el diámetro del estribo, bueno, ese no lo necesito repetirlo porque está por acá.
diámetro del estribo al cuadrado. Entonces, este es el área transversal. Por ejemplo, transversal también, pues. Listo. Entonces tenemos 0,75 que es el phi, por el área, por el FY, que es lo que aporta el acero, por T, ¿cuántas veces? Una cada separaciones. Cada newtons. Y entonces tenemos B sub n igual a la suma de las dos. Sería este más este, y esto obviamente estaría en newtons. Para compararlo, pues lo vamos a pasar a toneladas. Y ese sería todo el chequeo. 9806.65 y ya está. Y pues obviamente cumple, porque si no cumpliera, pues el TAPS nos hubiera tirado una advertencia, ¿no? Claro. Aquí le podemos poner incluso chequeo o verificación o lo que sea. Verificación. Incluso hay gente que es bien ordenada y tiene aquí unos dibujitos de unos circulitos. ¿Así? B sub E, B sub E, que es B sub N, ¿no? B sub U, pues el B sub U de diseño. O sea, se lo reemplazamos. Entonces, por ejemplo, dicen B sub E, la divido entre phi sub N y le doy formato condicional, más reglas. No, a ver, pongámosle en barras de datos, esto. Entonces esto es un número y está encerrado entre 0 y 1. Y que se me ponga rojo. No, rojo no, verde. No, sí, rojo, rojo. Rojo. Pero de... A ver. No, yo quería de dos colores. Eso. El valor más bajo sería 0. Y el valor más alto sería 1. Y si es 0 tendría que estar verde. Y si es rojo, digo, si es 1 debe estar rojo. No. Bueno, ahí tal vez no me gustó como que... No, no, no. Dejémoslo así nomás. Resaltar mayor que 1. No, no me gustó como quedó. Pero bueno. Entonces aquí podemos ponerle cumple. O verifica. Entonces si este es mayor a 1, pues no cumple. Y si no, pues ok, cumple. Listo. Igual pues se le da que resalte que es mayor a 1 o pues una escala de color adecuada, pero no me gustó como quedó pues. Sí, o incluso aquí hay gente que le da insertar gráfico de anillo para que queden más bacanos esos. Sino que tocaría estarle copiando un gráfico a cada uno. En seleccionar datos, pues sería este. Pero ahí pues ahí me parece que es demasiado. Simplemente ahí. Y esta verificación la podemos incluso podemos llamar, no. Bueno, aquí dice cuando no se puede tomar en cuenta el aporte del concreto, ¿no? Entonces dice que si la fuerza inducida por el sismo, bla bla bla, representa la mitad o más de la resistencia máxima cortante requerida en esas zonas. Entonces pues ese sería otro chequeo que habría que hacer, ¿no? Si podemos o no usarlo concreto. Pero pues más general es cuando es menor que A sub G por F' C sobre 20. Entonces, normalmente en vigas la fuerza axial es muy bajita. Entonces, yo por lo menos no las hago. Pero, o sea, si usted quiere hacerlas, pues tiene que verificarlas. Por ejemplo, aquí la axial casi 0. Entonces, yo no hago esa verificación porque yo asumo que si es una viga, la definición de viga es que esto se cumpla. Pero si sería un chequeo que haría en columnas, pero en columnas no es igual. En columnas, claro. En columnas yo tengo que comprobar aquí sí verifico flexión y no cortante. Aunque igual al final dice, no, si quiere diseñar el cortante, pues tiene que hacerlo igual. Aquí está. También da las mismas pautas
para calcular el cortante. Pero pues ya mete otra variable que es PU. Entonces, por lo mismo, yo tengo este, que es el mismo diagrama, pero ya no igualado a 0, sino igualado a lo que da. Asumo un C y lo que me dé. Entonces, si yo asumo un C, un valor del eje, distancia del eje neutro, me va a dar un cortante, perdón, un axial y un momento. Entonces, el axial tiene que ser un dato que nosotros le demos al programa o al Excel que estemos haciendo para poder convertirlo en momento. Entonces, yo le meto un PU y para un PU hay un único momento. Y con eso yo hago estos checkers de flexión. Pues teniendo esto programado, esto es fácil. Como yo los tengo programados, pues es muy sencillo. Ahora, encontrar, por ejemplo, todo lo que tuve que hacer para programar, pues me demoraría bastante explicando, ¿no? Claro. Pero pues, o sea, se basa en el mismo principio, ¿no? Aquí está, por ejemplo, la explicación. Ahí están las fórmulas. Entonces, es el mismo principio de las vigas, pero lo que le mencionaba la otra vez, un refuerzo compresión, un refuerzo atracción y un refuerzo en las caras. Y como es una columna, hay que hacerlo en el sentido 1 y en el sentido 2. Sí, que sí, ya. Eso. Bueno, aquí ya, si quisiéramos chequear, por ejemplo, el nudo interno, pues el nudo interno tiene 0, ¿no? Tirirín, las demás yo creo que casi permanece constante. Y ya. Entonces, con el dato del refuerzo, proporcionado, me cambia el valor de cortante esperado. Entonces simplemente ya de aquí ya se vuelve a llenar datos. Entonces voy a chequear este. Voy a chequear este, entonces aquí tiene 3 número 8 y 1 número 5. Entonces 3 número 8 y 1 número 5. Como el resto es igual. Listo, tú. Ya como esto está automatizado, ya simplemente me está verificando el cortante. Y pues a menos de que, por ejemplo, si tuviera 3, no, si tuviera 2, o como pues en este caso lo dejamos todos con 4. Y simplemente llenamos todos los datos de las vigas que nos piden. Entonces, el primer dato que uno aquí le debe poner, que no lo pusimos, es qué grupos vamos a analizar. Entonces, por ejemplo, definimos pues, el grupo 1 van a ser las vigas principales o vigas maestras internas. Interiores puede ser el grupo 2 vigas principales exteriores. Y podemos incluso ponerlo aquí, si se quiere, pues por ejemplo, viga tipo eje A, digamos así, si uno quiere darle como más facilidad al que va a revisar esto. Sí, porque si no, uno simplemente pone nudo externo o aquí nudo 2 y listo, ya. Y le entrega esta tabla y ella verá cómo se define. Entonces, por ejemplo, yo normalmente le doy primero las propiedades de la viga, serían estas. Tin. Bueno, obviamente con su respectivo formato. Tin, tin, tin. Y esto sí lo dejo constante, porque después no sabe qué viga estoy hablando. Y vamos hasta las vigas, hasta aquí. Tin. Hasta las cargas, perdón. Cargas. Luego quito las cargas, ocultar. Y otra vez paso hasta... Bueno, ahí el chequeo lo dejo después. Tin. Cálculo del momento probable. Lo quito. Le quito hasta aquí. No. No, 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 no. No, el chequeo. Hijo de puchas. Y podemos dejar el chequeo, pero así no me gustó. Bueno, quiero de haberlo dejado así. No, esto es todo. Ahí. Entonces aquí cambiamos, quitemos este. Eso. Constante esperado y de ahí lo verifico. Listo.
Entonces, pues con el formato adecuado, ¿no? Pues obviamente esto le falta adornos, pero básicamente es lo que se entrega. Entonces, se entrega uno o dos hojas. El chiste es que uno haya verificado que eso cumple. Sí, listo, usted le entrega esto y ya el revisor no le dice nada. Entonces ya cuando le dice, no, ahora con pruebas en las columnas hacemos algo parecido a esto. ¿Le sirve la misma tabla para columnas? ¿Ciertas cosas? El cortante sí, pero el cálculo no, porque ya no puede usted encontrar el valor de A. O sea, el formato sería el mismo, Mm, pero el valor de A no lo puede encontrar. No lo puede encontrar, pero si usa mis ecuaciones, pues ahí sí se las encuentra. Porque las ujú. ecuaciones aquí ya están dadas para... Aunque claro que aquí pues no puedo encontrar A directamente, ¿no? Entonces encuentro es C. Con C encuentro A y el resto es el mismo. Ujú. Pero claro Listo. que la ecuación cambia, ¿no? Por ejemplo, mira, entonces la capacidad de momento es diferente, ¿no? O sea, ya no es D menos A medios, es D menos A medios, más el que está arriba en compresión, más el que está en la escala. Entonces cambia la fórmula y también hay que aparecer la otra, la pareja, pues aparece el phi, P sub n. Como el P Ujú. sub n es un dato, entonces yo obtengo un C. Y con el C yo calculo este. Entonces a mí el que me interesa es el momento. ¿Y por qué me interesa el momento? Pues porque ese es el chequeo que hay que hacer en la norma. El chequeo es con momentos. El chequeo es momento nominal de vigas con momento nominal de columnas. Entonces tengo que hacer eso para las vigas y eso para las columnas. Entonces la tabla de columnas pues sale muchísimo más larga. Mm, Pero pues con estas fórmulas se facilita un poco pues claro, el proceso. sí, yo digo que pausemos un rato y no sé a qué hora usted diga Inge, Sí, no sé, 20 minutos, no más. 30. Bueno, ¿O usted qué dice? 30, sí, ¿no? sí, yo digo que unos 30 por lo menos. Hágale, entonces Bueno, pausamos. dejo de Sí, grabar en y ya nos vemos. 30. Me escribe, pues bueno, todo bien. ¿Listo? ¿Hablamos?